Las diferencias entre Atila y Bleda. En el vasto y peligroso mundo de las estepas, dos figuras emergieron de la oscuridad para liderar a los hunos. Atila y Bleda, hermanos de sangre, pero con visiones tan distintas como el día y la noche. Su historia, marcada por la rivalidad y el conflicto, nos muestra cómo dos hombres, criados bajo el mismo techo, podrían tener caminos tan diferentes, aunque compartieran la misma ambición. El poder. Suscríbete al canal para no perderte ningún detalle de los hunos y Atila, el azote de Dios. Quédate hasta el final para ver este enfrentamiento ideológico y familiar. La formación de dos líderes diferentes. Desde jóvenes, Atila y Bleda crecieron bajo la tutela de su tío Rugila, el líder de los hunos. Rugila, un hombre de guerra con astucia política, preparó a sus sobrinos para los desafíos de un mundo sin piedad. Sin embargo, sus naturalezas fueron muy distintas desde el principio. Bleda, el mayor de los dos, era un hombre de temperamento más tranquilo y reflexivo. Mientras Atila se destacaba por su agresividad y su hambre de conquista, Bleda era más propenso a la diplomacia y las negociaciones. Era el líder que prefería ganar a través de alianzas estratégicas y tributos, no con el filo de la espada. Aunque su habilidad para liderar no se ponía en duda, su estilo era menos agresivo, buscando siempre mantener la estabilidad dentro de las tribus. Por otro lado, Atila, el hermano menor, era el opuesto en todo lo que representaba. Su visión del mundo no era la de un hombre que se conformaba con la paz, sino la de un conquistador implacable. En su mente el poder no era algo que se negociaba, sino algo que se tomaba. Confiaba en la fuerza bruta y el temor. Atila entendía que el dominio solo podía ser logrado a través de la guerra, la intimidación y sobre todo el control absoluto sobre las tribus que comandaba. De todas formas, también fue un diplomático muy astuto. El ascenso al poder, la diferencia en sus estrategias. Cuando el viejo Rugila murió, Atila y Bleda compartieron el liderazgo de los hunos. Sin embargo, las diferencias entre ellos rápidamente comenzaron a salir a la superficie. Ambos sabían que los hunos necesitaban consolidar su poder para sobrevivir en un mundo dominado por grandes imperios como Roma, pero la forma en que cada uno pensaba hacerlo fue lo que los separó. Bleda, aunque no débil, prefería un enfoque más tradicional. Estaba dispuesto a respetar ciertos acuerdos con Roma y otras tribus nómadas para asegurar la paz y la estabilidad. Buscaba establecer una estructura política más equilibrada en la que los hunos pudieran expandirse, pero sin arriesgarse a un conflicto directo e innecesario con los romanos. Era un líder que veía más allá del corto plazo, tratando de asegurar el futuro a largo plazo de su pueblo. Atila, en cambio, veía el mundo de forma muy diferente. Para él, el futuro de los hunos solo se garantizaría a través del poder absoluto. No quería negociar con Roma ni con nadie. Consideraba que cualquier tribu o nación que no se sometiera a los hunos debía ser destruida. La fuerza era su único lenguaje, y la expansión su única forma de asegurar que los hunos fueran una superpotencia. Atila soñaba con un imperio huno que dominara Europa, sin limitaciones ni pactos. Atila, ambicioso, estratega y con una visión expansiva, más inclinado a usar el terror y la guerra para consolidar el poder. Bleda, prudente, más enfocado en la administración interna. Prefería la diplomacia y la estabilidad sobre el conflicto directo. La rivalidad mortal. El ascenso de Atila. Aunque inicialmente los hermanos compartieron el liderazgo, las diferencias en su enfoque hacia el poder pronto provocaron una profunda división. Bleda, incapaz de comprender la visión de Atila, buscaba mantener un equilibrio, mientras que Atila, sediento de poder, deseaba una victoria decisiva sobre sus enemigos. Bleda prefería mantener una relación pacífica con los romanos, viendo los tributos como una fuente estable de riqueza. Atila, por el contrario, consideraba que el verdadero poder residía en la guerra, despreciando lo que veía como una postura débil de su hermano. La tensión entre ambos creció hasta convertirse en un conflicto abierto. En un momento de desesperación, la historia nos dice que Atila, al sentir que su hermano representaba un obstáculo para sus ambiciones, tomó una decisión drástica: la muerte de Bleda. Aunque las circunstancias exactas siguen siendo un misterio, lo que está claro es que Atila vio en la muerte de su hermano la única forma de asegurar su ascenso al poder absoluto. Para Atila, eliminar a Bleda no fue solo un acto de venganza personal, sino un movimiento estratégico. Después de la muerte de su hermano, Atila consolidó su poder y comenzó a llevar a los hunos hacia una era de conquistas y destrucción. Bajo su liderazgo,
Los hunos se convirtieron en una fuerza temible que desató el terror en toda Europa, mientras Roma, que alguna vez creyó que podría controlar a los hunos con tributos y negociaciones, empezó a temerle como nunca antes. El legado de los hermanos, la dualidad de sus enfoques. La historia de Atila y Bleda es una reflexión sobre dos visiones del poder y el liderazgo. Mientras que Bleda representaba una forma de liderazgo más tradicional, enfocado en la diplomacia, y la paz, Atila abrazaba la brutalidad y el control absoluto. En cierto modo, ambos tenían razón en sus enfoques, pero el mundo de los hunos no era el lugar para dos líderes que compartieran el mismo trono. La muerte de Bleda permitió que Atila se convirtiera en el único líder de los hunos, pero también marcó el final de una era de posibles alianzas y negociaciones. A partir de ese momento, el nombre de Atila se convirtió en sinónimo de poder absoluto, mientras que Bleda, aunque menos recordado, representa el lado más noble y diplomático, de un pueblo que, al final, fue arrastrado hacia la guerra sin fin. Reflexión final. ¿Quién era el mejor líder? La historia de Atila y Bleda plantea una pregunta crucial. ¿Qué es más importante en un líder? ¿La diplomacia y la paz o la ambición y la fuerza? En la historia de los hunos, solo uno, los hermanos, pudo llevar a su pueblo al poder absoluto, pero ambos tenían algo que los hacía grandes. La verdadera pregunta es si el mundo estaba preparado para un líder como Atila, o si la visión más equilibrada de Bleda habría llevado a los hunos hacia una era de prosperidad y estabilidad. Sin importar la respuesta, la historia de Atila y Bleda sigue siendo un recordatorio de que a veces las diferencias dentro de un liderazgo pueden cambiar el destino de un pueblo para siempre. Si te ha sorprendido la historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más videos sobre los momentos más impactantes de la historia. ¿Te gustaría saber más sobre Atila el Huno y otros personajes que cambiaron el destino del mundo? Déjanos un comentario y dinos qué tema te gustaría ver a continuación. Nos vemos en el próximo video.